En este video vamos a estar discutiendo, dando la introducción de los conceptos de ácido-base según la química orgánica. Vamos entonces a empezar para recordar un poco de las definiciones de Brongton-Lowry de ácido-base. El ácido dona un protón, que es un hidrógeno, sin los electrones. Y la base acepta ese protón, de nuevo, que es el hidrógeno sin los electrones. Como por ejemplo, sabemos que en ácido clorhídrico o HCl es un ácido fuerte, tiene un hidrógeno que se dona y por eso entonces se conoce como el donante de protones. Y cuando usted disuelve HCl en agua, pues produce hidronio, que es H3O. El agua actúa entonces como base al aceptar ese protón. ¿Okay? So, el agua va a desprotonar el ácido clorhídrico para formar entonces la base conjugada al ácido clorhídrico. Se genera la base conjugada, que sería entonces, vea que ahora tengo entonces a ion de cloro solito. Vamos a estar explicando cómo surge esto. Y tengo también una molécula de hidronio, que es entonces el ácido conjugado. Vamos entonces a poder hacer lo mismo con moléculas orgánicas, como por ejemplo esta es una molécula que se conoce como terbutóxido. Y siempre que veamos una carga formal negativa en el átomo, usualmente es indicativo que va a ser la base. Y lo mismo lo contrario, o sea, cuando veamos una carga formal positiva en la molécula, va a ser un ácido. Las bases no van a tener cargas formales positivas y los ácidos no tienen cargas formales negativas. Usualmente las moléculas neutrales, como el agua, puede actuar tanto como base, como vimos entonces aquí. Aquí el agua actúa como base, pero aquí va a actuar como ácido. Va a donar el protón. ¿Qué entonces hacemos con el terbutóxido como base? Vea que el oxígeno es monovalente y tiene 3 pares solitarios. Y cuando se forme, y es la base, de nuevo es la base, cuando se forme entonces en el ácido conjugado, veamos que tengo un protón más y tengo entonces 2 pares solitarios, no tengo 3. Básicamente lo que está haciendo la base es agarrando el protón con los pares solitarios. Por eso vamos entonces a aprender a hacer el mecanismo y vamos entonces a hacerlo aquí. Siempre vamos primero a poner qué especie es qué es. Entonces esta es mi base, el terbutóxido de potasio. Y entonces el agua aquí está actuando como ácido. Se genera entonces de la base el ácido conjugado. Y del ácido, pues va a salir entonces la base conjugada. Entonces, ¿dónde está? Aquí, no, aquí. Se me perdió el cursor. Hoy cuando ocurre eso. Okay. Base conjugada. Ok, vamos entonces a ver. Primero lo que tenemos que entonces hacer es eso, determinar qué va a actuar como base, qué va a actuar como ácido. ¿Bien? Y es con los electrones que vamos entonces a estar haciendo el movimiento de flechas. En este caso, vamos a mover las flechas para indicar una reacción, no va a ser como resonancia. Y pues vamos a ver que las flechas ahora no van a interpretar resonancia, sino que van a interpretar el movimiento de los electrones de una reacción. La primera reacción que vamos a estar aprendiendo es la reacción ácido-base, pero las flechas que vamos a estar aprendiendo de otros mecanismos va a ser similar, es movimiento de electrones. Aquí vamos a ver que el movimiento de electrones siempre va desde la base hacia el ácido. Con el par solitario, yo circulo entonces el par solitario, voy a circular el par solitario, y de ahí sale la flecha atrapando el protón. ¿Sí? Va entonces a señalar que está agarrando el protón. Va entonces a agarrar el protón. Pero note que estos 2 electrones que están aquí, conectados desde el hidrógeno hacia el ácido, se van a ir con la especie que es el ácido. Para generar esos 2 electrones, van a entonces a generar aquí
lo que se conoce como la base conjugada. Vea que estos dos electrones que están aquí del enlace, así que estos electrones que están aquí pasan a ser un par solitario en la base conjugada. Note que entonces el par solitario que tenía la base ya no lo tiene, porque estos dos electrones vamos entonces a dibujarlos en otro color. Vamos a dibujarlo quizás en azul. Estos dos electrones que están aquí, ¿sí?, que eran de la base, ahora están aquí haciendo un nuevo enlace covalente entre lo que era la base y el hidrógeno. Ahora se convierte en el ácido conjugado. ¿Okay? Estos dos electrones pares solitarios de la base pasan a convertirse en nuevo enlace covalente con el protón. Decimos protón de nuevo porque es solamente el hidrógeno sin sus electrones. Note que el electrón del hidrógeno se queda entonces con lo que sería la base conjugada. Vamos entonces a ver. Es el movimiento de los electrones lo que está describiendo un cambio en una reacción en el mecanismo. Este primer mecanismo que estamos aprendiendo es la reacción ácido-base. Y vamos a aprender y esta es una destreza que vamos a tener que dominar por todo el curso hasta en el segundo semestre. Las reacciones ácido-base son bien importantes y siempre usualmente vamos a hacer así, de nuevo, desde el par solitario, agarramos el protón y devolvemos electrones. Como por ejemplo, si podemos ver aquí, es un ejemplo de una reacción que ocurre con una molécula orgánica. Este sería el ácido, se conoce como ácido acético, que es el ácido que es el vinagre, que usted utiliza como vinagre, el ácido acético. Tiene aquí hidróxido, que podría ser hidróxido de sodio, ¿verdad? Hidróxido es la base, el ácido acético es el ácido. Y note cómo va el mecanismo de nuevo, desde los electrones, agarra el protón, pero los dos electrones del enlace covalente se los devuelvo entonces al oxígeno. Eso entonces crea que el oxígeno, que antes era la base, ahora genera el ácido conjugado, es neutral. Antes era negativo, ahora es neutral. ¿Y quién es negativo? Pues el ácido se convierte en la base conjugada, que antes era neutral, se va a convertir en negativo. ¿Okay? Vamos a entender entonces en un par solitario, que de nuevo proviene del enlace covalente que teníamos entonces con el protón y el otro átomo. La base siempre ataca al ácido y nunca al revés. Un error, y voy a estar mostrando los errores comunes, es que hacen las flechas al revés. Recuerda que siempre la base ataca al ácido, nunca al revés. Y usando los pares de electrones. Los ácidos no pueden perder el protón sin que la base los agarre. ¿Okay? No puede haber un intercambio de protones si no haya quien acepte el protón. El protón en realidad no se disocia solito. Vemos también que en este mecanismo hay flechas, ¿verdad?, que indican el movimiento de los electrones y es simultáneo, o sea, a la misma vez que agarra el protón, se rompe el enlace covalente. ¿Ok? Y tienen que ser mostrados a la misma vez, o no serían en el mismo paso. Este sería un paso de ácido-base. Vamos entonces a mirar aquí, de nuevo, este es el paso que está correcto, cómo se dibujaría correcto, y vamos entonces a estudiar un poquito también cuáles son los errores más clásicos. Los errores más clásicos, de nuevo, sería si usted tira la flecha desde el ácido hacia la base. Eso estaría mal, eso estaría incorrecto, ¿verdad? Porque es la base que siempre ataca al ácido. ¿Okay? Otro error común es que no enseñen la estructura dibujada correctamente. En estructura de Lewis o estructura de línea condensada o de Lewis condensada, se condensan los enlaces. Para los mecanismos, cuando se le pida que dibuje flecha curva, no debe dibujar los enlaces conjugados. Si usted no dibuja las líneas de los enlaces covalentes, especialmente el protón que va a desprotonar, estaría haciendo un error en el mecanismo. Este mecanismo no interpreta el mecanismo correcto. Vamos a ver otro más.
También puede ser un mecanismo incompleto, si tiran solamente una flecha sin demostrar la segunda flecha, eso también sería un error. ¿Bien? Y un error también clásico que no sale en el libro, y yo lo añadí, es que la segunda flecha la sacan del protón, en vez de sacarla, como sale aquí, desde el enlace covalente del hidrógeno con el heteroátomo, el átomo que está perdiendo el protón. Vamos entonces a estar desprotonando y estos electrones, ¿verdad? Este movimiento de electrones tiene que salir desde el enlace, no puede salir desde el protón. Son dos flechas curvas para mostrar el mecanismo ácido-base. Y este mecanismo, este paso de de intercambio de protones, o yo le digo mecanismo ácido-base, es bien común, lo va a estar viendo en muchas reacciones. Como por ejemplo, y son un ejemplo de una reacción que vamos a estar viendo eventualmente en el capítulo, creo que es el 8, de eliminación. Y no se preocupe que este tipo de mecanismo no va a venir para el examen todavía. Esto es para que vea ejemplo de un mecanismo donde tenemos pasos ácido-base. ¿Cuáles de estos pasos son ácido-base? Si miramos entonces el primer paso sería cuando aquí esto agarra el protón y le devuelve los electrones. Esto es un paso de ácido-base. ¿Ok? Vamos entonces de aquí a esta molécula, ¿verdad? Este primer paso es un paso de ácido-base. Mi segundo paso no es un paso de ácido-base porque estamos rompiendo un enlace sigma y no hay intercambio de protones, ¿verdad? No hay intercambio de protones. Pero sin embargo, mi tercer paso, vea que entonces sale del par solitario, agarramos al protón y devolvemos electrones. Este también es un paso de ácido-base, aunque no es el paso de ácido-base clásico que podemos entonces ver. Así que vamos a estar haciendo mecanismos como estos para diferentes reacciones y es bien importante que usted pueda determinar cuáles pasos son reacciones de ácido-base. Vamos entonces a estar determinando la fortaleza de los ácidos y la fortaleza de las bases. Vamos primero eh, a estudiar la fortaleza de los ácidos. Recuerden entonces en química general estudió ácidos bases y los ácidos y bases fuertes son diferentes a especies que se consideran ácidos o bases débiles. Y la fortaleza de los ácidos y las bases son importantes para predecir las reacciones, el mecanismo de las reacciones o el progreso de las reacciones. Vamos entonces a estudiar el concepto del pKa para hacer un análisis cuantitativo. Vamos a utilizar entonces el valor de pKa, que vamos a estar discutiendo. Con el valor de pKa podemos entonces comparar la fortaleza de los ácidos. También vamos a hacer entonces un análisis cualitativo para entonces entender la fortaleza y la estabilidad general de las estructuras, específicamente más de las bases. ¿Okay? Vamos a hacer primero un análisis cuantitativo, estudiando entonces, discutiendo el pKa. Luego entonces vamos a hacer el estudio cualitativo, mayormente de las bases. La constante de equilibrio, quizás la estudió en química general, ¿verdad? Tiene que ver entonces con una reacción ácido-base, ¿verdad? Donde entonces está la K de equilibrio, depende de la concentración de los productos, ¿verdad? Dividido por la concentración de los reactivos. Y esto también se usa entonces cuando tenemos específicamente una base, un ácido, el Ka es la constante de disociación. Y mayormente se discute de disociación en agua. ¿Ok? La constante de disociación se puede, y es la Ka, es más o menos similar a donde entonces el ácido, cuán fácilmente se disocia el protón a entonces lo que se consideraría la base conjugada. Entonces, esta sería la concentración de protones, que se considera también con hidronio. Esto en el libro creo que está hidronio en vez de protón. Y con la concentración de la base conjugada dividida por la concentración de la especie, el ácido principal, el reactivo principal. Y vamos a estar viendo que cuando un ácido es fuerte, pues vamos a tener muchos protones. Esto va a ser un número bien grande. El Ka va a ser un número bien grande cuando estemos hablando de un ácido muy fuerte.
Cuando sea un ácido débil, ¿verdad? Entonces va a ser menor de 1, va a ser un número muy pequeño, un número fraccional, ¿verdad? Porque un ácido débil va a tener mayor concentración de la especie sin desprotonar que desprotonado. ¿Okay? Generalmente no utilizamos mucho el valor de Ka porque puede variar en las moléculas que vamos a estar hablando. El Ka puede ser tan pequeño como 10 a la menos 50 o tan grande como 10 a la 10. 10 a la 10. Pero por eso mismo vamos a utilizar no el concepto de Ka, sino el concepto de pKa. El pKa es igual a negativo logaritmo de Ka. Y esto hace más manejable el valor. El pKa, vamos a tener un valor de pKa, usualmente el más pequeño va a ser negativo 10 y el más grande va a ser 50. Vamos a estar viendo que, y note entonces que aquí los números se invirtieron, negativo 10 y 10. Dijimos que el Ka, entre más grande, más ácido más fuerte el ácido es. Pero como estamos usando un negativo logaritmo del Ka, los ácidos fuertes tienen un pKa muy bajito. Entre más bajito sea el pKa, más fuerte el ácido es. Eso es lo más que nos debemos entonces a recordar. Si quiere anotar, vaya notando que el valor de pKa, entre más pequeño, más fuerte el ácido es. Y usualmente un ácido que se considera un ácido fuerte tiene un pKa menor de 0 o un pKa negativo. Eso sería un ácido fuerte. Vamos entonces a estar mirando los diferentes tipos de ácido. Se me va el cursor. Ok. Vamos a ver aquí a clear all. Vamos entonces a ver. El valor de pKa puede variar de negativo 10 a 50 y entre más pequeño el pKa, más fuerte es el ácido. Aquí vemos entonces algunos valores de pKa aquí, y esta es una tabla que está en su libro, la tabla 3.1. Tenemos aquí el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte, vemos que tiene un pKa de negativo 9. Si tenemos un carbonilo protonado, es negativo 7.3. ¿Okay? Todos estos pKa que son negativos, como por ejemplo hidronio, ¿okay? Cuando tiene HCl tiene negativo 7, hidronio es negativo 1.74, y aquí vemos entonces las bases conjugadas que generan cada una de ellas. ¿Okay? Como el ácido es fuerte, tiene que generar una base conjugada estable. ¿Okay? Una base conjugada estable. Hay otras especies que también pueden servir como ácidos, y vemos entonces que la mayoría de estos hidrógenos están enlazados, que son ácidos fuertes, están enlazados a heteroátomos, ¿sí? Como el ácido sulfúrico, aquí el oxígeno, HCl con cloro, hidrógeno con oxígeno. Usualmente los hidrógenos enlazados a heteroátomos van a ser un poquito más fuertes que los que están enlazados a carbono, con algunas excepciones, y lo vamos a estudiar. Pero cuando tenemos un pKa alrededor de mayor de 1, y hacia como 10, se dice que el ácido es un ácido moderado. Y un ácido débil tiene un pKa ya entonces mayor de 15 o más. ¿Sí? De 15 o más. De 10, de 15 o más, el pKa ya entonces es un ácido débil. ¿Okay? Aquí vemos entonces que agua en realidad no es un ácido fuerte, es un ácido débil. Va a estar generando una base fuerte que es hidróxido. ¿Okay? No se tiene que aprender los valores de pKa de memoria. Vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo cómo utilizamos los valores de pKa. ¿Okay? Pero sí podemos decir, si usted compara los valores de pKa, como por ejemplo el ácido sulfúrico, que tiene un pKa de negativo 9, es 100 veces más fuerte que el HCl. ¿Okay? ¿Cómo podemos saber que es 100 veces más fuerte? Tenemos entonces negativo 9 y negativo 7. Si restamos el pKa mayor al menor, pues vamos a ver que tenemos una diferencia de 2. Y ese valor, esa diferencia, usted la eleva a 10 a ese valor de diferencia. Vamos entonces a dibujarlo por aquí. Tenemos entonces aquí, de nuevo, restamos entonces el valor más alto, que sería menos 7, y vamos a restarlo al valor más bajito. Sería entonces menos 9.
Y eso te va a dar, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces negativo, negativo te da en positivo. Sería como 9 menos 7, sería entonces 2. ¿Ok? So, este valor de la diferencia uno lo eleva a la 10, ¿verdad? Porque estamos hablando del pKa, que es un negativo logaritmo. Lo elevamos 10 a la 2, que es igual entonces a 100. ¿Ok? So, entonces, por eso sabemos que el ácido sulfúrico entonces es eh, 100 veces más fuerte que el ácido clorhídrico. Ah, ok. Se me va el cursor a veces y tengo que darle clear drawing. Vamos entonces a ver. So, aquí vemos también una tablita donde entonces indican que hacia arriba están los ácidos más fuertes, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. Pero que entonces la amina o amonia, aquí, NH3, es un ácido muy débil, 38 es su pKa, 44 es el pKa de entonces este alqueno, el hidrógeno enlazado al carbono vinílico, tiene un pKa de 44. Los carbonos no les gusta ser desprotonados, y vea entonces este carbono que ahora es ese P3, tiene un valor de 50. ¿Sí? Entonces los ácidos más fuertes generan las bases más estables y los ácidos menos fuertes generan las bases más fuertes. Este ácido, como ácido, si vemos entonces su base conjugada, esta base conjugada es muy fuerte. ¿Okay? Fortaleza también es similar a inestabilidad. Los ácidos fuertes les gusta perder su protón para volverse una especie más estable. Este ácido prefiere perder este protón para convertirse en esta molécula que es más estable, ¿verdad? La base conjugada es más estable que el ácido. En esta ocasión aquí, este ácido que es un ácido débil, está convirtiéndose en una base fuerte, es inestable. Ella prefiere, la base, prefiere entonces estar usualmente como esta forma de ácido, ¿okay? Porque esta base es muy fuerte, es muy inestable. ¿Okay? La fortaleza también es indicativa de inestabilidad. ¿Okay? Y cuando estamos hablando de si una base es débil, también quiere decir que una base es estable. La estabilidad la podemos relacionar a la fortaleza. Como entonces vamos a ver los equilibrios de las reacciones, cómo lo podemos predecir. Si me dan el valor de pKa va a ser más fácil. Debo recordar que siempre el equilibrio va a apuntar hacia el pKa más alto. ¿Ok? Lo digo de nuevo. El equilibrio de una reacción, si me dan los pKa, como por ejemplo aquí tengo el pKa del ácido, en este caso es agua, que es de 15.7, es un valor menor que el del ácido conjugado, que sería entonces el butanol en este caso. El butanol tiene un pKa de 18. Así que el equilibrio siempre apunta hacia el pKa mayor, porque ese es el ácido más débil o el ácido más estable. ¿Ok? Entonces, si le dan los pKa, siempre apunta hacia el pKa mayor. En este caso podemos decir que el equilibrio apunta hacia los productos. La podemos poner una flecha así. ¿Y por cuánto entonces es que va a estar el equilibrio hacia los productos? De nuevo, cojo el valor mayor, que es 18, y lo resto a 15.7. ¿Ok? Vamos entonces a hacer aquí el valor, sería 0.3. Este como le quitamos 1, ahora es 7, sería 2. El equilibrio entonces se podría, cuando usted resta los valores de pKa, podemos entonces decir hacia cuánto apunta hacia esa dirección. Mirando entonces, el equilibrio apunta hacia el pKa más alto, en este caso terbutanol, que es esta molécula que está aquí. Le restamos los valores de pKa, 18 menos 15.7, que te da 2.3. Y eso este resultado lo elevo a la 10. Apunta hacia los productos por 10 a la 2.3. Así que el equilibrio apunta hacia los productos por 10 a la 2.3. Bien, si miramos entonces este equilibrio, aquí tenemos entonces una base
que está atacando al ácido. De nuevo, la base siempre ataca al ácido desprotonándola, devolviendo los electrones. Y el ácido aquí también es agua. El ácido conjugado que se está generando aquí, este es butano. ¿Okay? Está enlazado ahora a un carbono, el pK ahora es 50. ¿Okay? De nuevo, entonces restamos el valor de 50 por 15.7 y nos da 34.3. La diferencia de 50 menos 15.7 es 34.3. Este equilibrio, o le dicen más o menos 34, el equilibrio aquí va hacia los productos por 10 a la 34 veces, más productos que reactivos. ¿Okay? Si me dan los valores de pK, tanto del ácido como del ácido conjugado, podemos saber hacia dónde apunta el equilibrio a restar las diferencias. Siempre el equilibrio va a apuntar hacia el ácido más débil o el que tenga el valor de pK más alto.